Hola, ¿está Hola, hola. Valentina por ahí de anfitriona? Sí, Ya, sí, ahora yo sí. soy. Sí. Por acá, Belén Rojas. Vamos entonces a dar la bienvenida nuevamente. Hubo un problema de conexión, pero ya está solucionado. Les recuerdo que estamos transmitiendo por YouTube también. Entonces damos la bienvenida oficial al webinar Ácidos Grasos Omega 3. Va a ser impartido por nuestro docente Rodrigo Valenzuela, al cual le damos el pase para que se pueda presentar y ya pueda iniciar. Ok, yo le agradecería que ustedes estén atentos a los que se van incorporando. Bueno, y voy a comenzar. Les pido disculpas, no sé por qué, será por el internet, que no puedo poner mi cámara, pero si me escuchan bien, voy a estar contento. Bueno, mi nombre es Rodrigo Valenzuela, yo soy nutricionista de profesión, tengo un magíster y un doctorado en nutrición y alimentos y una formación postdoctoral en la Universidad de Toronto en Canadá. He sido investigador en esta área durante ya bastante tiempo. Probablemente más de alguno de ustedes ha leído alguno de mis trabajos en la revista chilena de nutrición. Soy profesor en el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también soy su actual director. Bien, y agradezco enormemente la invitación que me han hecho para realizar este webinar. Ustedes, cualquier duda, tienen mi correo electrónico rvalenzuelavelarga@uchile.cl y también me pueden seguir en mi Instagram, Rodrigo-alimentos-nutrición, dado que frente a la gran cantidad de influencers que hablan sin saber mucho de nutrición, yo me he tenido que transformar en un influencer y espero ser un influencer positivo. Brevemente, como declaración de conflictos de intereses, yo soy profesor universitario, he dirigido y dirijo fondos de investigación, proyectos de investigación con financiamiento estatal y también privado, y además de mi labor en la universidad como académico, trabajo como consultor para industrias de alimentos o de la industria farmacéutica. Quiero aclarar que para este webinar no he recibido ningún pago y tampoco lo solicité. La productividad científica al día de hoy, 127 artículos y otra serie de capítulos de libros o publicaciones de esa naturaleza, más mis proyectos de investigación. Bueno, para comenzar, mostrar esta lámina que ya tiene ya algunos años, pero que muestra un trabajo que en su época fue muy sencillo, perdón, en su época fue muy avanzado, hoy es algo muy básico, que fue simplemente tomar ratitas y darles una dieta sin grasa, que es lo que ustedes encuentran ahí en el color rojo. Eso corresponde a un incremento inicial de peso, pero luego a una baja, a una emaciación, a una alteración en la piel y en la conducta de las ratitas, mientras que otro grupo recibió grasa láctea y otro grupo hígado, donde encontramos diversos ácidos grasos. Este fue el clásico trabajo de George y Mildred Burr, un matrimonio de investigadores que demostraron por primera vez que los lípidos, que las grasas eran importantes en los mamíferos. 1929. Y ellos además fueron pioneros en los modelos nutricionales de carencias de nutrientes en aquella época y permitió un avance gigantesco en términos del conocimiento sobre la nutrición que después se fue replicando en el humano. Y es así como vamos a entrar de lleno a uno de los hallazgos más relevantes del siglo XX, que fue entender la composición de ácidos grasos del cerebro humano y cómo la presencia de determinados ácidos grasos en alta concentración, particularmente DHA o ácido docosahexanoico, un omega 3, y el ácido araquidónico, un omega 6, fueron fundamentales para que no solamente el cerebro humano creciera en términos de tamaño, sino que aumentara la complejidad del cerebro y pudiésemos lograr, por ejemplo, el movimiento de pinza, el mover un dedo, algo tan propio del ser humano, en que además fue fundamental el flujo de hierro y el aporte de lisina al cerebro. Y dentro de los ácidos grasos omega 3, comentarles que hay una familia de ácidos grasos, son varios, pero hay 4 que son los más conocidos. El ácido alfa-linolénico, el ácido graso esencial, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces, el primero en la posición N3, contando desde el grupo metilo en adelante, por eso es que se llama los omega 3, y luego el EPA, eicosapentenoico, 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces, el DHA o ácido docosahexanoico, 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces,
y un intermediario que ha ido tomando fuerza en los últimos años e interés, que es el DPA-N3, 22,5, ¿ya? Ahora, si vamos un poquitito a la síntesis y el metabolismo, esta ocurre principalmente en el hígado, pero también puede haber biosíntesis de poliinsaturados en el cerebro, en el hígado, perdón, cerebro, riñón y testículo. Pero el órgano más fundamental en la biosíntesis es el hígado, en que llegan los ácidos grasos esenciales como el linoleico y el alfa-linolénico y pueden ser desaturados y elongados, es decir, se les incorpora un doble enlace o se alarga en 2 átomos de carbono, y vamos a encontrar araquidónico, EPA o DHA dependiendo de su precursor. Además, los derivados de 20 átomos de carbono son los precursores de los llamados eicosanoides, prostaciclinas, tromboxanos, etc., prostaglandinas, leucotrienos, en que estos derivados son fundamentales en la homeostasis del endotelio vascular y clave en la síntesis de poliinsaturados son las desaturasas, específicamente la delta 6 y la delta 5. Enzimas que son reguladas no solamente por los ácidos grasos, sino que también por el estado redox en el organismo, ya sea en el hígado o también por el flujo de nutrientes, que son nutrientes que participan en la actividad de esta enzima. Ok, entonces ustedes ven acá nuevamente la vía de biosíntesis del alfa-linolénico, vamos a poder generar EPA o DHA, y del linoleico, gamma-linolénico, diomo-gamma-linolénico, araquidónico, etc. Pero se requiere además de las desaturasas y elongasas micronutrientes como magnesio, zinc, calcio, niacina, vitamina B6, etc. Y esto es dependiente además de la acción de la insulina. La insulina es una hormona anabólica que es fundamental en la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados, porque activa la maquinaria metabólica e induce la expresión de factores, la actividad de factores de transcripción que van a estar vinculados a la expresión de genes, tales como los genes de las propias enzimas desaturasas. Ahora, ¿por qué hemos hecho esta lámina? Porque es importante que ustedes comprendan que, además de los precursores linoleico, alfa-linolénico y de las propias desaturasas y elongasas, se requiere de otros nutrientes, particularmente micronutrientes, y también de proteínas. Y si tomamos el EPA y el DHA, estos ácidos grasos no son estáticos en el organismo, si bien se tienden a depositar en la membrana celular, en la posición SN2. Vamos a ver que estos ácidos grasos, una vez que se liberan de la membrana celular, por señales que pueden ser de propio estrés oxidativo o que se requiere proteger una célula a través de regular la respuesta inflamatoria, estos ácidos grasos se metabolizan en resolvinas, protectinas, etc. Y son los que se denominan hoy día los mediadores lipídicos o lipid mediators. ¿Y por qué les comento esto? Porque resulta que la inflamación es un proceso de defensa del organismo frente a una agresión, frente a una injuria, pero esta inflamación es activada por el ácido araquidónico, un omega 6. Y esta inflamación aguda en algún momento debe ser resuelta, porque si no se resuelve, se transforma en una inflamación crónica y en un proceso de fibrosis. Y es ahí donde se requiere de mediadores lipídicos derivados de EPA y DHA para resolver la inflamación. Y por eso que se les bautizó como resolvinas, porque resuelven la inflamación. Recuerden que quien activa la respuesta inflamatoria es el araquidónico y quien va a resolver la inflamación, a dar una señal de stop, es básicamente los derivados de EPA y DHA. Entonces aquí les puse un ejemplo de los derivados de araquidónico, de los derivados de EPA o de los derivados de DHA, en que ustedes pueden ver que una vez que se liberan de la membrana celular por actividad de lipo y ciclooxigenasas, se generan eicosanoides derivados de 20 átomos de carbono, derivados de araquidónico EPA, o docosanoides derivados de el DHA. Algo muy interesante es que los derivados del DHA, que hoy día se están estudiando mucho, son una serie de moléculas, entre ellas marecinas, resolvinas, protectinas, pero que no solamente se estudian en el modelo celular o en animalitos tipo roedores, sino que también se estudian en humanos, por ejemplo, en macrófagos o en otras células del sistema inmune y también en leche materna. Y es muy interesante que les comente esto de la leche materna y los mediadores lipídicos porque sabemos que la leche materna es un alimento inmunomodulador o que tiene la capacidad de modular la respuesta inflamatoria, y es así como
Estos compuestos podrían permitir explicarnos estos efectos de la leche materna en la respuesta inflamatoria. Y como historia, comentarles, como les decía, en 1929 se publica el estudio de George y Mildred Burr en ratitas, pero solo en el año 1963, habían pasado ya 30 años y un poco más, fue Harry Hansen quien publica en la revista Pediatric y se utiliza por primera vez el concepto de ácidos grasos esenciales, en que demuestran que en humanos eran fundamentales, particularmente en niños. En el año 66, Rodolfo Brenner publica por primera vez uno de sus trabajos sobre desaturación y elongación de ácidos grasos, o en 1969, Diever y Van, estos epidemiólogos daneses, demostraron que las grasas presentes en los pescados tenían un efecto cardioprotector. Entre la década del 70 y el 90, entre Bazán, Joel, Crawford, Cunane y Huawei, establecieron la importancia del DHA a nivel cerebral y del neurodesarrollo, o la identificación de compuestos derivados del DHA, etcétera, y así sucesivamente se han ido publicando múltiples trabajos que demuestran la importancia de los ácidos grasos poliinsaturados para el ser humano y particularmente lo que es motivo de la presentación del día de hoy, de los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 desde un punto de vista nutricional y clínico. Y si ya vamos a aspectos en salud, podemos plantear que se han estudiado ampliamente estos ácidos grasos en embarazo, primeros 2 años de vida, especialmente desarrollo cerebral, habilidades cognitivas y desarrollo visual, memoria y aprendizaje, salud cardiovascular, deterioro cognitivo y demencia, y algunos otros aspectos que están ahí menos destacados. Y vamos al embarazo. En el embarazo, la madre requiere DHA para generar procesos de neurodesarrollo en su descendencia. Es decir, que a nivel fetal el cerebro crezca, se desarrolle, particularmente a partir del último trimestre. Y para esto es fundamental. Primero, vamos a ir de forma creciente, la reserva tisular. Las mujeres reservan DHA y comienzan a reservarlo activamente desde su primera regla en adelante en el tejido adiposo. Eso es para sus hijos, y también tienen una biosíntesis regulada por los estrógenos, lo cual también va a permitir una mayor reserva en el tejido adiposo. Pero la principal fuente de DHA de la madre es el DHA que se consume por dieta. Y es ahí en que, ¿por qué les comento esto? Porque en presencia de obesidad, de ovario poliquístico, por ejemplo, y de esteatosis hepática, que es lo más complejo, la biosíntesis de DHA en humanos y en la mujer prácticamente cae a cero. Fisiológicamente es poco menos del 1%, pero en condiciones de obesidad y hígado graso, esta actividad cae menos del 0,05%. Es decir, es una reducción enorme. Por lo tanto, hoy día claramente el DHA se ha transformado en un nutriente que la madre lo debe consumir, ya sea a través de alimentos que lo aporten, pescados o mariscos, o a través de un suplemento nutricional. Y particularmente durante el tercer trimestre del embarazo, es decir, el último trimestre del embarazo, y la lactancia materna, e incluso post-lactancia materna, para recuperar las reservas de DHA en la madre. Y aquí les presento un trabajo sobre el efecto a largo plazo de que la leche materna tenga un alto contenido de DHA y el rendimiento cognitivo en la descendencia, el estudio de las 28 naciones. Voy a avanzar y después voy a retroceder. Ustedes pueden ver ahí que está ahí nuestro país con un bajo nivel de DHA en leche materna y en una prueba estandarizada de matemáticas tuvo un rendimiento bastante bajo. Pero si volvemos, ¿qué debemos saber? Que el DHA en leche materna es un indicador de disponibilidad de este ácido graso en la dieta y que se correlaciona directamente con el consumo de pescado en forma positiva, pero en forma negativa con el consumo de grasa total. Dietas ricas en grasa lo que están generando en las mujeres en menores niveles de DHA en leche materna. Por lo tanto, nosotros debemos priorizar una dieta saludable con un buen aporte de lípidos, pero no una dieta alta en grasa, y además que se consuma pescado. Y es por eso que hemos publicado en el grupo que yo dirijo en la Universidad de Chile ya un número importante de trabajos sobre impacto de la dieta y el estado nutricional materno en los niveles de ácido graso en eritrocitos, en plasma materno, en leche materna, durante el embarazo y durante la lactancia materna. Y un gran problema que enfrentamos es el sobrepeso y la obesidad previo al embarazo, durante el embarazo, posparto, durante la lactancia materna, en que la ganancia de peso corporal, la ganancia de kilos, no se logra
eliminar después del parto y la lactancia materna, y aquí hay un problema creciente porque el problema del sobrepeso y la obesidad en nuestro país está desbordado y en el embarazo es realmente preocupante, ¿ya? Y ahí ustedes lo pueden ver en cifras, prácticamente casi un 60% está con exceso de peso a los 6 meses de lactancia materna. ¿Y qué impacta esto? Bueno, un bajo consumo de DHA. En Chile durante el embarazo prácticamente no se consume, es muy poco lo que se consume. eh, y esto que genera bajos niveles de DHA en eritrocitos, y a los 6 meses de lactancia materna la caída es significativa, disminuye un 27%. En eritrocitos y en leche materna la reducción llega a casi un 64%, es decir, las reservas de DHA de la mujer se van agotando. Y publicamos el año 2020 esta revisión de nuestro grupo en que el problema de la obesidad durante el embarazo y su relación con una menor disponibilidad de DHA, porque hacia el feto, en primer lugar, la madre tiene menos DHA, pero en segundo lugar, hay una alteración en el transporte a través de la placenta, se transporta menos DHA, y esto en el feto, ¿en qué está impactando? En una alteración en el desarrollo muscular, en una mayor adiposidad, una acumulación de lípidos en el hígado que lo predispone a esteatosis hepática. Incluso hay serios antecedentes en modelo animal que nos permiten plantear que en el humano estaría generando procesos de neuroinflamación, particularmente en el hipotálamo, y impacta la lactancia materna en menores niveles de DHA en leche materna, y además que reduce el tiempo de lactancia materna. Es decir, la obesidad no es gratuita ni para la madre ni para su hijo. Y también el año 2021 publicamos esta revisión. Todas estas revisiones ustedes las pueden descargar de PubMed, en que hablamos sobre el ácido araquidónico y particularmente el DHA como ácidos grasos y nutrientes fundamentales para el cerebro, especialmente el DHA en términos de neurodesarrollo y también de neuroprotección. Pero aquí la situación se va poniendo un poquitito más compleja. Un problema el sobrepeso y la obesidad, y el otro tema es el vegetarianismo y los veganos. Esto está descrito hace ya por lo menos 30, 40 años ya, en que los vegetarianos tienen menores niveles de DHA en sangre. Y esto es básicamente por una deficiencia nutricional, particularmente porque no consumen pescado o porque tienen una deficiencia en la ingesta de proteínas de alto valor biológico o de algunos micronutrientes como vitamina B12 o zinc. Ahora, ¿esto se puede corregir? Sí, se puede corregir mediante la ingesta de pescado, en el caso de los vegetarianos que se transformen en pescetarianos, o el consumo de suplementos nutricionales a partir de aceite de microalga que aporten este nutriente. Por razones de tiempo no puse otro de nuestros estudios, pero esto se puede corregir. Y es así como publicamos el 2020 en hombres veganos comparado con hombres omnívoros que no comían pescado. Ojo con esto, no comían pescado, que ya tenían bajos niveles de EPI-DHA en sangre, que el vegano come más omega 3, pero come más alfa-linolénico. Y obviamente que esto que genera, que ustedes van a ver ahí que aumente el alfa-linolénico en la sangre. Sin embargo, el DHA en el vegano, en plasma, en eritrocito y en espermio es mucho más bajo. Es decir, aquí está ocurriendo un problema, probablemente a nivel hepático, no sabemos a nivel testicular, porque eso habría que estudiarlo, probablemente en modelo animal, de que la síntesis de poliinsaturados, particularmente DHA, está disminuido en esta población. Bien, y por eso que a pesar de que consuman más alfa-linolénico, vamos a encontrar menos DHA. Y repito, aquí se comparó con un grupo omnívoro, hombres de la misma edad, que no comían pescados y mariscos. Y si vamos hacia el embarazo nuevamente, la suplementación con omega 3 ha demostrado ser eficiente en el embarazo, no solo en el neurodesarrollo, sino que también en la reducción, por ejemplo, o la disminución del desarrollo de asma en la descendencia. Pero vean ustedes la cantidad de suplementación, 2,4 gramos de EPA más DHA día, es decir, es una cantidad importante la que se entregó a las mujeres durante el embarazo, pero el efecto fue bastante positivo. Y de la misma manera, algo que es interesante, que yo creo que particularmente a la gente que hace clínica les debe preocupar, el famoso índice omega 3. El índice omega 3 es la sumatoria de EPA más DHA en sangre, que deben dar como mínimo 8%.
Este es un indicador de disponibilidad de DHA y EPA en el organismo, pero cuando tiene este valor en el eritrocito o más, está vinculado a una mejor calidad de vida en pacientes asmáticos, menor uso de inhaladores, mejor capacidad de autonomía en términos de demanda por ejercicio físico. Y ustedes pueden ver acá cómo aquellos que tienen un índice de omega 3 mayor a 8% tienen una mejor calidad de vida y un menor uso de corticoides, inhalador básicamente. Por lo tanto, el DHA en todas las etapas de la vida se ha demostrado ser beneficioso. Uno de las áreas que más nos interesa, obviamente, que es el embarazo, en que la suplementación con DHA, si el consumo, los estudios iniciales partieron en 200 miligramos día, que es la recomendación FAO, pero hoy día ya se está trabajando con 400, 600, 800 miligramos día de DHA como suplementación y se ve claramente mejor desarrollo cerebral, mejor tolerancia a la insulina y menores riesgos metabólicos, y también los niveles de DHA de la madre se correlacionan directamente con el desarrollo cerebral de su hijo. Pero si vamos a los niños, en que también se les puede suplementar o aportar, primero, a través de la leche materna, en que la madre se suplementa, o a través de fórmulas infantiles con DHA, o si ya son niñitos un poquitito más grandes, que pueden consumir una cápsula pequeña, 9 a 12 años, también hay efectos clínicos interesantes. Ustedes pueden ver ahí que está vinculado a menor riesgo de preeclampsia y parto prematuro, de la misma manera que mejor capacidad de aprendizaje en niños a nivel preescolar, y también una mejor capacidad de sociabilización. Esto se ha estudiado mucho en niños con algunas alteraciones del espectro autista o de déficit atencional. Y es por eso que se publicó el año 2012 un artículo que a mí me gusta citarlo, porque si bien han pasado ya los años, es un artículo en que en el trabajo se usaron 600 miligramos de DHA día por 6 meses, y ustedes pueden ver que no hubo efectos secundarios en niños que tenían las siguientes características: mal rendimiento escolar, alta oposición a padres y apoderados, y ustedes pueden ver acá que el activo eran los niños que recibieron DHA, placebo aceite de soya. En el total de los niños no hay diferencia, pero si después hacemos una división por aquellos niños que tenían más problemas de aprendizaje, de conducta y, por ejemplo, en lectura, ustedes pueden ver que el impacto de la suplementación fue mucho mayor y más marcada en aquellos que tenían más problemas de aprendizaje. Es decir, hoy día una alternativa nutricional para niños con problemas de déficit atencional es la suplementación dietaria con DHA. Y es por eso que se continuó publicando que menores niveles de DHA en sangre se asocian con una pobre capacidad de lectura y memoria, mayor oposición y cuestionamiento a los padres y profesores. Es decir, hay una posibilidad desde el punto de vista de la nutrición de intervenir para mejorar la conducta y el performance cognitivo, el desempeño en el colegio, el aprendizaje, los estados de ánimo de estos chiquititos, y no dejarlos solos o solamente con un apoyo de tipo farmacológico, sino que la nutrición aquí también tiene bastante que decir. Y es así como nosotros publicamos el año 2018 un trabajo muy bonito en que tomamos jóvenes que daban la PSU, se les tomó una muestra de sangre y se vio que en hombres y mujeres, aquellos que tenían un alto puntaje en la PSU tenían mayores niveles de DHA que aquellos que tenían un bajo puntaje en la PSU. Es decir, este nutriente también está impactando a nivel ya de terminando la adolescencia. Y hay por eso una cantidad importante de trabajo en que se ha dado a adolescentes o estudiantes universitarios suplementos con DHA, y estos jóvenes tienen mejor rendimiento o menores indicadores de estrés y se relacionan mejor con sus pares. Y si vamos a los chiquititos, otro problema que hoy día preocupa enormemente es la esteatosis hepática. El hígado graso no alcohólico se diagnosticaba tradicionalmente en adultos y muy vinculado al sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, hoy día se diagnostica en niños, también vinculado al sobrepeso y obesidad, pero particularmente a la alta ingesta de grasa saturada a partir de la dieta o de una dieta alta en grasa y alta en fructosa. Hoy día la fructosa añadida a los alimentos supera ampliamente la cantidad de fructosa que naturalmente encontramos en las frutas. Y entonces la esteatosis hepática ha ido aumentando. Y ustedes pueden ver que en niños con esteatosis hepática, suplementándolos con 250 o 500 miligramos día por 6 meses, se obtiene
una reducción significativa o prácticamente una reversión total de la esteatosis hepática. Hay tratamiento nutricional para la esteatosis hepática en niños, obviamente que vamos a promover, además de la suplementación, una alimentación saludable. Y si vamos a los jóvenes y adultos, ¿qué es lo que se ha visto? Hay bajos niveles de DHA se asocian con mayor riesgo cardiovascular. Los omega 3, EPA y DHA reducen los triglicéridos plasmáticos, particularmente de 2 gramos en adelante, día, y hay una mejoría significativa en tiempos de reacción y memoria en sujetos jóvenes y sanos. Pero tenemos un problema, hoy día hay un problema, que estamos consumiendo una alta cantidad de ácidos grasos omega 6. Básicamente el que más consumimos es el ácido alfa-linolénico y es el que debemos tratar de bajar. Perdón, es el ácido linoleico, perdón, corrijo, consumimos mucho ácido linoleico, comemos poco alfa-linolénico, poco EPA y poco DHA. Esto ya aparece desde fórmulas infantiles en adelante hasta la comida que tradicionalmente lo hacemos, con un desbalance marcado por un exceso de N6. ¿Y esto por qué se estudia? Porque resulta que a nivel epidemiológico, ¿qué sabemos? Que nuestros ancestros y nosotros como especie hasta hace 150 años atrás no teníamos este desbalance, no teníamos este exceso de N6, más bien había una proporción 5:1 dada por la propia naturaleza. Pero ¿qué ha ocurrido? Que el incremento de la disponibilidad de aceites vegetales ricos en linoleico, como el caso del maíz o la soya, ha aumentado enormemente la oferta de este ácido graso y lo consumimos en exceso. Y cuando ustedes tienen un exceso de omega 6, por ejemplo, araquidónico, que es un derivado del linoleico, y una deficiencia de EPA, un omega 3, hay una desbalance en la relación, aumenta mucho la relación N6-N3, y esto se relaciona con una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular. Bien, y esto si se compara con Japón, grandes consumidores de pescado y marisco, y los esquimales, que obviamente tienen una dieta basada en grasa de origen marino, que es omega 3. Ahí está el trabajo de Dieber y Van, publicado en Lancet hace ya bastantes años, en que ellos demostraban, junto a los esquimales, ahí, que el consumo de grasa marina era cardioprotectora. Entonces, ¿qué sabemos de los omega 3 a nivel cardiovascular? Básicamente EPA y DHA. Lo más relevante, reducción de los triglicéridos plasmáticos y una mejoría en algunos indicadores clínicos vinculados a hemodinamia, función endotelial, estrés oxidativo, trombosis y coagulación. Pero estos dos ácidos grasos tienen efectos cardioprotectores, bien, pero debemos recomendar a las personas que se suplementan para proteger la salud cardiovascular acercarse a los 2 gramos día y deben sí o sí también hacer cambio en su dieta, reducir el consumo de alcohol, de sodio, de grasa saturada, etc. Porque si ustedes ven acá, cuando una persona ya consume 1 gramo de omega 3 día, EPA más DHA, pero idealmente ya se acerca a los 2 gramos, incluso 3, la reducción en los niveles de los triglicéridos plasmáticos es enorme. Es decir, la hipertrigliceridemia se puede tratar con ácidos grasos omega 3. Y en adultos y adultos mayores, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, que los niveles de estos ácidos grasos se asocian directamente con una conservación del volumen cerebral, estudio en mujeres posmenopáusicas, o mejoría de las capacidades cognitivas y ancianos. Y en el estudio de Framingham se ha visto que niveles elevados de DHA pueden reducir hasta en un 47% el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Es decir, tienen efectos cardio y neuroprotectores importantes. Pero aquí viene una gran discusión y que es lo que me gustaría que habláramos al finalizar en las preguntas. ¿Nosotros recomendamos la suplementación con ácido graso omega 3? Sí. Pero yo publico habitualmente trabajos, obviamente que en inglés, pero en la revista chilena de nutrición hemos publicado bastante a nivel de salud cardiovascular, nivel de neuroprotección, en hígado graso, bien, en el síndrome del ojo seco. Esto se ha estudiado, los efectos beneficiosos al utilizar ácidos grasos omega 3 como suplementación, en la protección o la neuroprotección, que las personas conserven sus capacidades cognitivas. Bien, por ejemplo, el DHA a nivel neuronal, cuando hay situaciones de estrés celular, se libera el DHA de la membrana neuronal, se metaboliza en estos mediadores lipídicos como la neuroprotectina D1 y es la que va a generar efectos neuroprotectores que lo que hacen finalmente es evitar que la neurona muera y siga funcionando.
Y particularmente para aquellos colegas que atienden mujeres, debemos preocuparnos más allá del embarazo. Cuando la mujer ha dado lactancia materna, sus reservas de DHA caen enormemente en el organismo. Bien, y esto se va a ver a largo plazo en que a una menor índice omega 3 de EPA y DHA en eritrocitos, cuando los niveles son bajos, vamos a ver que hay un menor volumen cerebral, particularmente el hipocampo, y debiésemos estar más bien en un índice de 8 y no en un índice de 3 o de 4, porque la diferencia es bastante grande. Es decir, debemos preocuparnos de la suplementación, no solo en el embarazo y la lactancia materna, sino que también post lactancia materna, post menopausia, por todos los efectos que tiene a nivel cerebral este ácido graso. ¿Y de dónde vienen los datos de neuroprotección? Vienen de un estudio clásico publicado ya el año 2010, el denominado estudio MIDAS, en que en este estudio lo que se dio fue dar 900 miligramos de DHA, en ese tiempo se usaban 3 cápsulas, hoy día con 2 cápsulas yo logro esa suplementación, placebo aceite vegetal, y claramente lo que ustedes pueden ver ahí es que se logran efectos significativos en aprendizaje asociativo, en memoria verbal, en resolución de problemas, es decir, tiene efectos neuroprotectores que son bastante importantes y que a nosotros nos sirven. Pero ojo aquí con las dosis, estamos hablando de 900 miligramos día y es una suplementación que se vuelve permanente. Y en un resumen de los efectos neuroprotectores de los ácidos grasos omega 3, EPA más DHA, pero preocupándonos siempre de dar más DHA, porque es el DHA, el ácido graso que llega al cerebro. Claramente estamos viendo que hay efectos neuroprotectores en personas cognitivamente saludables o con deterioro cognitivo leve, particularmente a nivel de cognición, de aprendizaje, de memoria, de fluidez verbal. Donde no hay efectos y lamentablemente no hay mucho que hacer desde el punto de vista de la suplementación con omega 3, es en el Alzheimer ya diagnosticado. Por lo tanto, como muchos aspectos de nutrición, la prevención es fundamental. Hoy día toda persona que tiene 40 años, que lo más probable es que no consume pescado y marisco 2 veces a la semana, debiese suplementarse con omega 3, 900 miligramos de DHA y el resto aportarlo como EPA, puede llegar a 2 gramos sin problema, va a tener un efecto neuroprotector a largo plazo, pero también, perdón, en el mediano y largo plazo, un efecto cardioprotector, reducción de los triglicéridos, un efecto hepatoprotector, reducción de la esteatosis hepática. Es decir, hay efectos importantes. Por razones de tiempo no vamos a discutir sus aplicaciones en la artritis reumatoide, que también es bastante beneficiosa en salud respiratoria, personas con asma o cuadros bronquiales crónicos, e incluso en el síndrome del ojo seco. Es decir, tienen aplicaciones, pero aquí les vuelvo a destacar y a recalcar las dosis que se deben utilizar de suplementación son dosis más bien altas. Y un tema de creciente interés a nivel mundial, también nosotros lo hemos publicado, el problema de la esteatosis hepática. La acumulación anormal de lípidos en el hígado, un hígado normal no tiene más de 5% de su peso como lípidos, en un hígado esteatótico esto puede llegar al 20% sin ningún problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que debemos enfrentar la esteatosis hepática y se ha visto que la suplementación con omega 3, con ácidos grasos poliinsaturados cadena larga, particularmente EPA-DHA, usted ve una imagen bien bonita a nivel molecular, tiene la capacidad de resolver la inflamación, de promover la lipogénesis, inhibir la lipogénesis y promover la oxidación de ácidos grasos para obtener energía, de incrementar la respuesta antioxidante, promover la señalización o que la insulina actúe bien, y este tiene un efecto antiesteatótico. Esto se ha demostrado mucho en modelo animal, pero si vamos a humanos, aquí vuelvo a repetir, se ha demostrado que en humanos la suplementación es eficiente para la esteatosis hepática. En niños, 250 a 500 miligramos día, es una dosis baja, pero vean en adultos, en el famoso estudio Wellcome Study, y se han publicado otros más, en que se usaron 4 gramos día, pero ya con 2 gramos día hay efectos beneficiosos, pero la intervención dura básicamente un año. ¿Ya? Son 12 meses por lo mínimo, por lo menos. Una persona no desarrolla una esteatosis hepática en un tiempo breve, se demora bastantes años en hacerlo en un adulto, pero bueno, aquí se requiere una intervención nutricional de un año por lo menos
partiendo por 2 gramos en adelante. Recordar en estas personas promover además el consumo de aceite de oliva extra virgen y debe eliminar de su dieta el consumo de alcohol. El alcohol aporta una gran cantidad de energía a nivel del hígado y promueve estrés oxidativo y promueve la acumulación de grasa en el hígado. Entonces, si yo quiero reducir esteatosis, debo decirle al paciente, señor, está esta alternativa nutricional, están los ácidos grasos omega 3, pero debe dejar el alcohol porque si no el tratamiento no tiene efecto. Y ahí ustedes pueden ver en otros trabajos con esteatohepatitis, en que también se utilizaron, ustedes pueden ver ahí valores cercanos a 2 gramos de omega 3, incluso con alfa-linolénico, EPA y DHA, y claramente hay efectos importantes, 6 meses a un año en términos de reducción de la esteatosis hepática en el hígado. Y un tema novedoso, a pesar que ya se ha estudiado varios trabajos, es la aplicación de los omega 3, acompañados particularmente de vitamina E, en la fertilidad masculina. El DHA se deposita en el espermio, probablemente ese DHA mayoritariamente viene de la biosíntesis del testículo, pero se ha visto que en hombres en que hay problemas de infertilidad, la suplementación con omega 3 mejora significativamente la motilidad de los espermatozoides. Bien, y esto es algo importante, ya porque hay trabajo, incluso hay clínica en Chile, se usó en algún momento centros que trataban o vinculado a fertilización o fecundación in vitro, que el hombre previo a la donación de espermios, por lo menos unas 2 semanas, se suplementaba con omega 3, EPA y DHA para lograr una mayor motilidad de los espermatozoides. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y voy a estar atento a todas sus preguntas, sobre todo desde el punto de vista de aplicaciones clínicas, que yo creo que es lo que más les interesa, o con qué debemos fijarnos a la hora de seleccionar un suplemento nutricional. Muchas gracias. Bueno, entonces finalizando la presentación del docente Rodrigo, vamos a dejar que ya vayan dejando sus consultas, todas sus dudas en el chat. Y también les voy a pedir que a los que en la medida de lo posible puedan activar su cámara, se los agradecería para tomar una fotito. Así que los que La puedan, mía vayan. lamentablemente no sé por qué no se ve. Sí, lamentamos no poder verlo. Mientras tanto, vayan dejando entonces su consulta para luego irla respondiendo. Yo les digo a los que se han conectado, me pueden seguir a través de mi Instagram, donde yo también habitualmente subo información de nuestros trabajos o información vinculada a ácido graso omega 3 u otros temas nutricionales, por si les son de utilidad para ustedes. ¿Alguien más que pueda encender su cámara entonces? Ah, Rodrigo, te pedimos por favor que puedes dejar de compartir la pantalla para ¿Ok? poder Yo la sacar dejo de compartir. Súper. claro, para poder sacar la foto. Muchas gracias, muy agradecida. Ahora sí, vamos a poder sacar la foto. ¿Ya? Yo voy a hacer una cuenta regresiva.
Ya, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Eso, súper bien. Muchas gracias a todos por encender su camarita. Ya voy a apagarla. Yo ahora voy a compartirles pantalla un minutito. Voy a estar atento a las preguntas, ¿ya? Eso, vayan dejando sus consultas. Entonces, agradecemos que vayan dejando sus preguntas. Ahora voy a pasar a compartir pantalla. Ya. Por problemas de conexión, vamos a pasar las preguntas primero entonces. Ya vamos a ir por orden. Docente Rodrigo, para que vayamos respondiendo entonces. Bueno, dicen muy interesante, excelente la presentación, nos dice Catherine Morris. Pilar nos dice excelente, gracias Rodrigo por tu presentación. Excelente presentación. Tamara Loef nos dice, en el embarazo, suplementar con 800 miligramos diarios o 2 gramos diarios. Voy a poner ahí el Power para que vean mi Instagram porque me estaban preguntando. No, a ver, Súper. en el embarazo la recomendación de ingesta son 200 miligramos de DHA. Hay trabajos que ya con 400 funcionan bien. Estos de 600, 800 miligramos se han dado a mujeres obesas y se logra menor adiposidad en sus hijos, ¿ya? Pero con 200 hasta 400 miligramos día es más que suficiente. Súper. Natalia dice, ¿qué marca recomienda para suplementación? Ay, no sé si se podrán dar marcas. No sé si NutriActive permite. Sí, en este caso nosotros sí hemos permitido que nuestros docentes recomienden ciertas marcas, no hay problema. Ah, ya. Miren, hay un suplemento que a mí me gusta mucho que se llama Ergocel D, ¿ya? Es de laboratorio ITF Labomed, ¿ya? No sé por qué yo no puedo mandar mensaje, dice que no estoy participando, ¿ya? Pero se llama Ergocel D. No sé por qué no puedo escribir ahora. A ver, Qué extraño. ahí sí, Ergocel D, ¿ya? Ahí Ese es está. para adultos y 2 cápsulas tienen 900 miligramos de DHA, ¿ya? Ese lo recomiendo mucho, que es de ITF Labomed. Incluso yo sé que dice que estoy esperando, parece. Ya los reciben. Y los otros también son los de New Science, el Omega Up. Pero ahí hay una variedad, unos que tienen más EPA y otros que tienen más DHA. ¿Ya? Pero existen esas alternativas de marcas. Yo diría que dentro de las que yo conozco por ahora, son las que a mí más me dejan tranquilo en términos de aporte de omega 3. Ergocel D, así se llama, que es 2 capsulitas aportan 900 miligramos, y el otro es los de Omega Up de New Science. Súper. Ahí, ahora, Gris, ojo que en Gris- Omega Up hay unos con más EPA y otros con más DHA. ya. Grisel entonces nos dice cómo podemos seleccionar el omega 3 de mejor absorción. En general, los suplementos nutricionales, siendo de buena calidad, la absorción es bastante alta. Hay que recomendarlos, sí, que se consuman siempre con comidas, que haya un poquitito de lípido en las comidas para estimular la digestión de lípidos, estómago, intestino,
y luego la absorción de los lípidos a través de la micela mixta. Pero la absorción es bastante buena, ya sea triglicéridos, etilésteres o fosfolípidos. La absorción es buena. Pasamos entonces a Fabiola. ¿Cuántos miligramos de suplementación de omega 3 se recomiendan para adultos y adultos mayores? Bueno, 900 miligramos de DHA, pensando en el estudio MIDAS, que tiene que ver con cardioprotección, y a eso súmele EPA, cosa que la idea es que esté sobre el gramo y va a empezar a haber reducción de triglicéridos, que es lo que está más descrito en la literatura a nivel cardiovascular, y efectos neuroprotectores. Por otra parte, dice Rocío Villanueva. Muy buena presentación. Una duda, ¿qué cambio ha visto en el formato de presentación de la suplementación y su absorción y o composición, si es que varía? Bueno, yo diría que lo que más ha cambiado es que hoy día en cápsulas ya no tan grandes y en un menor número de cápsulas, yo puedo aportar 1 gramo de ácido graso omega 3. Antes tenía que consumir 5 cápsulas la persona. Hoy día con 2 cápsulas consume 2 gramos de omega 3. Y algo que también de estas marcas que yo mencioné es que tienen un alto contenido de EPA y DHA, dependiendo un poco del suplemento. Están muy bien estabilizadas con vitamina E y tienen bajo contenido de ácidos grasos saturados, porque hay suplementos nutricionales de mala calidad omega 3 que tienen alto ácido graso saturado. Súper. Nelvi o Aman. ¿Algún suplemento específico que recomiende para veganos? Sí, sí, hay una versión en Chile que es de New Science, de Omega Up, que es un vegan, que es para veganos y que aporta DHA. Yo incluso a mí me regalaron un frasquito por imagen, no lo puedo mostrar acá, no sale mi cámara, pero hay un suplemento nutricional con DHA para veganos en Chile, ¿ya? Que es un frasquito verde, que es el vegano. Y de buena absorción. Prontamente va a salir una revisión nuestra, yo ahí se las mandaré, haré difusión en mi Instagram, va a ser en inglés, pero también algo en español, en que los suplementos de microalgas, de aceite de microalga en veganos, generan un incremento significativo en los niveles de EPI-DHA, comparable si estuvieran consumiendo aceite de pescado. Genial. Tamara Loef. Un exceso, por ejemplo, en el embarazo. Si la persona igual consume 2 veces por semana pescado, ¿debería suplementarla igual? Sí, debiera consumir 200 miligramos día de DHA. Debiera hacerlo igual, porque 2 porciones de pescado tampoco le están aportando una cantidad tan alta de DHA. Claro. Javiera González Contreras, me sumo a la duda. Si quiero suplementar a un paciente con hígado graso, ¿en qué me tengo que fijar en cuanto a la relación EPA-DHA? Hay muchas marcas y muchas dosis. Ah, ya, pero ya dimos las... Ahí lo ideal es que la colega conozca los suplementos, algo muy importante. No le den en la receta suplemento con omega 3. Denle el nombre para que cuando vayan a la farmacia no se lo cambien, porque en las farmacias son especialistas, le dicen a la persona, ustedes van y le dicen, supongamos, le prescribieron Ergocel D o un Omega Up, y va la persona a la farmacia y le dice la persona que lo atiende, mire, tengo este que es más barato y es igual. Primero, no es igual, tiene menos omega 3, tiene otros componentes que no nos interesan y los efectos clínicos no se van a observar. Yo creo que ahí los colegas que hacen consulta tienen que asesorarse por los laboratorios que venden suplementos, ver que los visiten para que tengan muestras y el paciente sepa cuál es el que debe comprar. Porque en las farmacias hay de todo. Hay unos que son buenos y otros que no son muy buenos. ¿Aló? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, yo te escucho bien. Pensé que se había caído la señal. No.
Ya, ahí entonces estamos con las consultas. Déjenme ver si queda alguna más. Francisca Sí. Ahí Muñoz. pusieron Nos, un comentario, que era de ojo con los suplementos baratos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Hay unos que son medios peligrosos incluso. claro, a veces, muchas veces se dejan llevar por el valor. Sí, eso pasa mucho. Francisca Muñoz entonces nos dice, hola, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda en un caso de una mujer joven que por consumo de anticonceptivos sufrió una trombosis venosa. No hay otro factor, quizás el sobrepeso. Además tiene miomatosis y dismenorrea. ¿Una suplementación de omega 3 sería beneficiosa? Sí, podría hacerlo por el tema, el tema de la menor respuesta inflamatoria. Yo ahí le sugeriría uno de estas marcas que yo le recomendé con un buen, pero sí hay que hacer un seguimiento permanente de estos pacientes. Muchas gracias. NutriCote dice, me gustaría consultar en los casos de niños y niñas alérgicos al pescado que aún no pueden consumir cápsulas, ¿qué suplementación recomienda proveniente de algas marinas, por ejemplo? O en caso de no existir, ¿qué recomendar desde la dieta? Bueno, en el caso de los niños, existen. En Chile no, yo no he visto, se comercializan gotitas de omega 3 a partir de aceites de aceites de microalgas. Ojo, es el aceite de microalga, no es el alga, es el aceite de microalga. Ya que han nombrado la marca, traten un día, colegas, de comprarlo en la farmacia y ver ahí cómo, eh, cuál es el que corresponde, ¿ya? Pero y poder aportarle alfa-linolénico a partir de aceite de canola, ¿ya? Pero no va a ser lo mismo que el DHA. Siempre el DHA, darlo preformado o darlo como tal, tiene un efecto mucho más marcado y más beneficioso. Por supuesto que sí. Valeria entonces nos dice, excelente presentación y explicación. Muchas gracias por esta instancia de aprendizaje. ¿Cuál es la red social del docente? Ahí nuestro docente estaba compartiendo, ¿cierto? Su red social. No sé si la puede volver a Es, es compartir o si la Rodrigo, puede dejar es en el Rodrigo chat. guión bajo alimentos guión bajo nutrición. ¿Ya? Yo me he transformado en un influencer, no, trato de hacer esta educación a través de redes sociales, dado que lamentablemente hay mucha gente hablando de temas nutricionales sin tener idea de lo que están hablando, ¿ya? Hay algunos medios faranduleros, personajes que fueron televisivos y que se dedican a estas cosas y lo que hacen es entregar información absolutamente errada a la población. Así está pasando últimamente. Eh, Ahí Lamentable. está, ahí puse es Rodrigo-alimentos-nutrición. Ahí publicamos distintas cosas sobre nuestras investigaciones sobre em, omega 3 aceites, lácteos, carne, etcétera, verduras, distintos temas nutricionales. Excelente. Entonces, para que vayan a seguir al docente Rodrigo Valenzuela en sus redes sociales. ¿Ya? Seguimos entonces con las consultas. Josefa Arancibia dice, excelente presentación, me interesó el tema del espectro autista. Quería consultar, al momento de comenzar la suplementación, ¿cuánto tiempo se comenzaría a mostrar algún cambio conductual en el menor? 6 meses. 6 meses en general lo que se ha visto. Excelente. Lois Donoso, ¿a qué edad se puede suplementar omega 3 a los niños? Hay trabajos de niños pequeñitos, pequeñitos, el tema está en la forma de darle. Nunca hay que romper una cápsula y darle al niño, ya por el sabor, porque se va a oxidar. Lo ideal sería en los más pequeñitos darles en gotitas. En Chile hubo un formato de gotitas de omega 3. Lamentablemente comercialmente se descontinuó, desconozco la razón, pero se dio. Súper. Javiera González Contreras, em, a ver, eso ya lo leí, parece ya. Acá.
Meli, gracias profesor. Mi consulta es ¿qué recomendación doy a pacientes con colesterol elevado? Y generalmente utilizo el suplemento omega 3 UP. ¿Tiene alguno más que podamos recomendar que cumpla con la proporción adecuada de omega 6 y omega 3? Mira, perdón, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Dice, mi consulta es ¿qué recomendación doy a pacientes con colesterol elevado? Y generalmente utilizo el suplemento omega 3 UP. Si tiene alguno más que pueda recomendar que cumpla con la proporción adecuada de omega 6, omega 3. A ver, para bajar el colesterol, los omega 3 no tienen un efecto tan marcado, ¿ah? Ahí más bien podríamos hablar de dar un webinar sobre fitoesteroles, que eso es otra cosa. Fitoesteroles. Los omega 3 más bien reducen los triglicéridos y en algunos casos pueden aumentar el HDL, ¿ya? Pero nuevamente valores cercanos al gramo, 2 gramos día. Y en general, miren, entre dar EPI y DHA, en cardiovascular gana un poco el EPA y en neurológico gana el DHA. Personalmente yo me inclino por dar más DHA para que el efecto también sea cerebral, ¿ya? Porque la proporción 18-12, que era una ley antigua, era porque la proporción EPI-DHA en el aceite de pescado natural era 18-12, 18 partes de EPA y 12 de DHA. Pero lo importante es dar un suplemento de alta calidad farmacéutica, esté estabilizado con vitamina E y dar una alta concentración de EPI-DHA. Y Javiera González, muchas gracias profesor por su interesante presentación, me encantó. Javiera Sáez, en los suplementos, los tipos de omega 3 para suplementar los 3 gramos de EPA y 900 de DHA, ¿vienen juntos en una cápsula o se deben prescribir por separado? Generalmente para lograr esas dosis estamos hablando de 2 cápsulas día por lo menos por día. ¿Ya? Yo voy a dar mi ejemplo. Yo me tomo todos los días 2 cápsulas de omega 3 que logro creo que son 1120 miligramos, 900 de DHA y el resto de EPA. Pero es difícil, aún no es posible en una sola cápsula, ¿ya? Pero se requieren 2 cápsulas, incluso un poco más. Súper. Reinaldo Rosas dice, excelente presentación. Respecto a la suplementación, ¿cuál debemos elegir? ¿Las de origen animal o vegetal? Ya que en el mercado hay ambas fuentes. Ambas son válidas, de aceite de pescado o vegetal. El tema va a ser dependiendo del paciente. Estas 2 marcas que yo les mencioné tienen certificación de que están libres de metales pesados, tienen muy buena calidad farmacéutica, y si la persona es vegana, bueno, le prescriben un vegano que es más caro que el aceite de pescado, pero y si la persona es omnívora, el aceite de pescado, como suplemento, esa es la materia prima. Los efectos finales, por ejemplo, en niveles de omega 3 en sangre son básicamente los mismos. Y por acá, Melissa Castro dice, en Argentina existen preparados comerciales de etilo de icosapento, solo, derivado de omega 3, con dosis de 500 a 1000 miligramos. ¿Conoce algún estudio al respecto? Solo leí evidencia como antidislipidémico en Sí, estudios con fuertes conflictos de intereses. bueno, si caemos en lo de los conflictos de intereses, mejor no hacemos nada. Yo soy me he vuelto un enemigo de eso, porque si todos tenemos conflictos de intereses día a día, sí, el EPA concentrado ha demostrado tener efectos reductores de triglicéridos plasmáticos, ¿ya? Y bastante marcados, ¿ya? El rico en EPA, por decirlo de alguna manera, ¿ya? El etileicosapentenoico. Eso es así, ya hay suplementos que los tienen. Pero, como les digo, yo prefiero aportar de ambos y no aportar uno solo, ¿ya? Y personalmente, por un tema de envejecimiento, creo que debemos preocuparnos del DHA acompañado de EPA, pero sin despreocupar el DHA. Catalina Santelices nos dice, hola, yo recomiendo el consumo de omega 3 junto al puñado de frutos secos. Lo leí y vi por ahí. ¿Estará bien? Lo que pasa es que los frutos secos aportan alfa-linolénico, que es bueno, es un ácido graso esencial, se transforma una parte en EPA, eso es importante, tiene efectos cardioprotectores,
pero la biosíntesis de DHA es bajita. ¿Ya? Ahora, consuma frutos secos, eso forma parte ya de una dieta saludable, pero debemos enfocarnos eh, en forma importante en consumir EPA y DHA. Jurel, por ejemplo, una buena fuente, el clásico jurel que se vende en Chile, es una buena alternativa. Súper. Josefa Arancibia dice, ¿Ergocel D también sirve para suplementación en niños? Que la cápsula es grande, ese está pensado en niños, perdón, en adultos. Yo creo que un joven de 12 años se lo puede tomar, pero más chico que es, más pequeño no, porque una cápsula no es tan pequeña. Hubo una línea pediátrica, pero creo que ya la descontinuaron. Ok. Clementina Jara dice, hola, excelente presentación, muchas gracias. Quisiera saber para adultos sanos, ¿cubriríamos el requerimiento de omega 3 con cuántos gramos de pescado a la semana? Lo mínimo son 2 porciones día, ¿ya? Idealmente 4 porciones a la semana, pero si uno ve todos los efectos cardioprotectores, es difícil lograrlo solo con pescado. Claro. Camila Retamal dice, ¿algún estudio que usted recomiende leer para tener mayor información sobre cómo favorece, perdón, en pacientes con artritis reumatoide? Y va a salir uno pronto mío en español. Yo escribí uno que se llama Aplicaciones Clínicas de los Omega 3 hace años en la revista chilena de nutrición. Ahí lo pueden encontrar. Aplicaciones clínicas de los ácidos grasos omega 3, ¿ya? Y ahí aparece la artritis reumatoide. Pero ahora vamos a publicar una actualización, porque es muy bueno los efectos en artritis reumatoide, particularmente en las etapas iniciales de la enfermedad. Ana Silva nos dice, la técnica que hago con mi hijo es con una aguja extraer la mitad de una cápsula y luego la envuelvo en film para guardarlo y darle al otro día. ¿Estará bien? No la haga, por Dios no la haga, ni por su hijo. Usted lo que está haciendo es meterle oxígeno a esa cápsula. Claro, lo primero que saca está fresquito, pero lo que queda en la cápsula se oxida rápidamente. Esa cápsula, ese omega 3 cuando se encapsula está en un ambiente de vacío. ¿Ya? Si lo va a hacer, mejor tiene que desechar la cápsula. Ahora, dependiendo de la cantidad, si el niño es más grande, le puede dar el contenido de una vez, pero dependiendo de lo que esté aportando. Pero no haga eso porque aunque lo deje refrigerado, se oxida el contenido que está dentro de la cápsula. Qué interesante información. Muy buena pregunta entonces. Sí, muy Ana buena Belén, pregunta. sí. Ana Belén Parra nos dice, hola, buenas tardes. Consulta, ¿cuánto tiempo es recomendable mantener el consumo del suplemento? Es decir, ¿cuánto tiempo se debe tomar en un adulto el suplemento para obtener beneficios, incluyendo el consumo de pescado igualmente en la dieta? Mire, yo, por la evidencia que estamos encontrando, por el envejecimiento de la población, por la mala calidad de la dieta, la suplementación se está transformando en algo permanente, porque no se está consumiendo omega 3 habitualmente. Ese es el gran problema. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, que se había pedido la señal. ¿Ya? Ay, ¿Ya? estoy compartiendo pantalla, no sé si lo pueden ver. Sí, yo te iba a decir si yo me podía desconectar porque tengo que iniciar otra reunión, ¿ya? Y espero Sí, haber perfecto. sido un aporte. Voy a dar una información breve a los alumnos que están conectados. Sin embargo, le agradecemos al docente Rodrigo Valenzuela por su participación, ¿cierto? Por haber estado con nosotros, habernos entregado esta información sumamente importante. Quedan sus redes sociales en nuestro feed del Instagram, también pueden encontrar sus redes sociales. Así que muchas gracias, docente. Ok, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haber sido un aporte a quienes me escucharon, especialmente a mis colegas, ¿ya? Que estén muy bien y un abrazo grande. Para usted también. Ya queridos de la comunidad NutriDactive, entonces les voy a mostrar una pequeña presentación sobre
nuestra comunidad, ¿cierto? Aquí tenemos las fotos de nuestros diferentes docentes que participan con nosotros en nuestros diferentes cursos, certificaciones y masterclass. Acá les muestro nuestro canal de YouTube, ¿cierto? El cual se pueden suscribir, en donde quedan grabados todos estos webinars que hacemos generalmente todos los meses, ¿cierto? Van quedando aquí, en nuestro canal de YouTube. Entonces, si no pudieron estar presentes hoy, si no pudieron ver, lo van a poder revisar en nuestro canal de YouTube. Además, les cuento que tenemos cierto el curso de suplementos dietéticos y efectos en la salud. Ya vi harto interés en este tema, por tanto les recomiendo